Bendiciones, hermanos. Espero que estén despiertos. Decía alguien que creo que fue Chesterton, que la cosmovisión de la gente cambiaba después de haber comido. Yo espero que ese no haya sido el caso con nosotros. Me pidieron que predicara acerca de la importancia del Evangelio en la misión. Yo quiero introducir mi mensaje hoy hablando de una historia que entiendo que ocurrió, que es genuina, de una ocasión cuando una persona con una pierna amputada visitó al misionero Hudson Taylor y le pidió que lo enviara al campo misionero. Y Taylor no estaba convencido, de hecho estaba negado a hacer una cosa como esa, hasta que un día el hombre, hablando con él, insiste e insiste de tal manera que Taylor le preguntó y le dice: ¿por qué tú quieres ir al campo misionero cuando en realidad tú ni siquiera tienes tus dos piernas? Y el hombre respondió: porque los que tienen dos no están yendo. Después de pensarlo, Hudson Taylor consintió y envió a ese hombre al campo misionero. Y yo creo que esa es una realidad que muchas agencias misioneras están experimentando en nuestros días. Mucha gente que no quiere ir. Y creo que quizás en parte la razón tiene que ver con el hecho de que muchas vidas no han sido impactadas por el Evangelio. Yo no estoy diciendo con esto que esas vidas a las que me estoy refiriendo no hayan recibido salvación por medio del Evangelio, pero no han sido impactadas necesariamente con el peso, el poder y la autoridad del Evangelio, de tal manera que pudieran ser enviadas por su misma convicción a rescatar almas perdidas. Hemos estado hablando mucho acerca del Evangelio, hemos tratado de definirlo conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero para muchos el Evangelio es una idea, es un concepto, es una definición. Para otros es una doctrina bíblica, pero la realidad es que el Evangelio es mucho más que todo eso. Y yo creo que si hay una vida que pone de manifiesto lo que verdaderamente es el Evangelio, es la vida del apóstol Pablo. El Evangelio no es solo importante para aquel que va al campo misionero, el Evangelio es importante para aquel que va como para aquel que se queda. Y la realidad es que unos tienen que ir y otros tienen que sostener la soga de los que van. Pero de algo podemos estar seguros. Y es que nadie ha dejado su zona de confort, su zona de comodidad, para ir al campo misionero a predicar justamente las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo sin haber sido impactado primero por el Evangelio. El apóstol Pablo escribe en Romanos 10 acerca de lo que se requiere para creer, para entrar al reino de los cielos, y él hace en 2 o 3 versículos 14 y 15 básicamente de Romanos 10, él hace 4 preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregunta número 3, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y pregunta número 4, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Las implicaciones de esas preguntas retóricas todas es que, en primer lugar, no pueden invocar el nombre de Dios, el Dios verdadero y redentor, en ausencia del Evangelio. No pueden
recibir o escuchar acerca de Jesús, quien escribió con su sangre el Evangelio, sino un mensaje de parte de alguien. No pueden oír las buenas nuevas si no hay quien les predique. No pueden predicar si no son enviados. Y no van a ir si no son impactados. Yo quisiera entonces, para explorar algunas de las cosas que yo tengo que decir, yo quisiera leer un texto de la segunda carta de Pablo a los Corintios, para que podamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos de ir. Algunos o muchos tendrán que ir, y nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Para eso es donde Dios nos está enviando, porque el Evangelio es de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es la palabra creativa de Dios que cuando abrió su boca el universo se formó, como hemos venido diciendo. Ese es el poder detrás del Evangelio. De hecho, el Evangelio es calificado de diferentes maneras en la palabra de Dios, pero en ocasiones es llamado el Evangelio de Dios. Otra vez es calificado como el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos o pensamos en el Evangelio de Dios, tenemos que pensar que el poder detrás del Evangelio es el mismo poder detrás de la palabra que cuando salió de la boca de Dios. Cuando pensamos en el Evangelio de Jesucristo, tenemos que pensarlo como un mensaje que fue escrito a través de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Como hablamos ya el primer día, la vida de Cristo me garantizó los méritos. A Él, cuando Él llevó a cabo, cumplió a cabalidad la ley de Dios. La muerte de Cristo perdona mis pecados, la resurrección de Cristo confirma, garantiza, sella mis promesas. Y es ese mensaje que es vital a la hora de ir al campo misionero. Ahora usted dirá, eso es obvio. No vamos a ir al campo misionero a predicar ninguna otra cosa que no sea el Evangelio. Y lamentablemente yo estoy aquí para decirte que en muchos campos misioneros hay mucha gente que ha salido de su lugar, que está predicando y enseñando otra cosa que no es el Evangelio, todo el tiempo convencido de que ellos están predicando el Evangelio. Y yo lo que quiero hacer es leer esta carta, o un texto de la carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 10 hasta el final, un texto un tanto largo, pero yo creo que se hace necesario poder rumiar un poco a través de todos estos versos para poder entender algunas de las cosas que yo quisiera decir en esta tarde a manera de motivación. Versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiesto, y espero que también seamos manifiesto en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas.
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no reconoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias te damos. Y nuevamente pausamos, reconociendo la necesidad que tenemos de tu Espíritu, pero especialmente a la hora de predicar tu palabra inspirada. Padre, cada uno de nosotros al venir a tu palabra tiene la capacidad de distorsionar tu mensaje. Tenemos la capacidad de subinterpretar tu mensaje. Tenemos la capacidad de superinterpretar tu mensaje diciendo cosas más allá de lo que tu mensaje realmente dice. Tenemos la capacidad de tergiversar tu mensaje diciendo cosas que ni siquiera se acercan a lo que tu palabra revelada contiene. Cuida al predicador, conociendo sus debilidades. Y usa tú esta palabra para penetrar el corazón y la mente de todo el que escucha, incluyendo aquel que predica, de tal manera que esta palabra y este mensaje puedan ser explosión en nuestro interior, desintegrando cualquier idea humana que no se conforma al pensamiento tuyo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que no hay dudas. En la historia redentora no ha habido ningún misionero que haya sobrepasado la vida y la obra del apóstol Pablo. Su comprensión del mensaje del evangelio, su pasión por los perdidos, su dedicación a la causa de Cristo, su disposición a sufrir a cualquier costo en favor de la extensión y la expansión del reino, y su deseo de vivir o morir predicando el evangelio. Pablo tenía una preocupación que él manifiesta a los filipenses cuando le escribe, les dice que su preocupación era que ya sea que él viviera o que muriera, que él pudiera hacerlo de una manera que glorificara al Señor Jesús. No me importa si vivo, no me importa si muero, me preocupa que si vivo o muero, pudiera hacer una de esas cosas sin glorificarte, sin haberte predicado, sin haber contribuido a la expansión del reino. Y yo creo que todas esas virtudes que yo acabo de mencionar acerca del apóstol Pablo, nadie, hasta donde yo puedo entender, ha llegado a verla. Y por tanto yo creo que su vida nos deja ver la importancia del evangelio en las misiones. Porque gran parte de esa importancia lo vamos a ver en la manera como él entendió ese mensaje y cómo trató de pasarlo. En el texto que yo acabo de leer, yo quiero que tú puedas prestar atención en primer lugar a la convicción necesaria para ir a predicar el evangelio. Versículo 11. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El texto no nos dice con claridad de qué es lo que Pablo está tratando de persuadir a los hombres, pero el texto que yo acabo de leer comienza con un por lo tanto, y por consiguiente, valga la redundancia ahora, lo que yo acabo de leer tiene algo que ver con lo que Pablo acaba de citar anteriormente antes de llegar al versículo 11. Y en el versículo 10 lo que Pablo dice es que conociendo el temor del Señor,
pero en el versículo 11, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero en el versículo 10, Pablo dice que conociendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todo lo bueno o malo que hayamos hecho, conociendo eso, ahora él trata de persuadir a los hombres. Pablo está tratando de alcanzar a personas perdidas con conocimiento de que la verdad del Evangelio es lo único o el único camino que lo puede salvar. Ya que tendremos que rendir cuentas a Dios, se hace necesario que a la hora de comparecer ante ese tribunal, tú puedas aparecer de una manera que tus pecados no cuenten contra ti. Y si Pablo está tratando de persuadir a los hombres, eso implica que Pablo era un hombre persuadido. Habiendo sido persuadido por la verdad del Evangelio, Pablo ha decidido hacer algo. Su persuasión no le permitía permanecer en quietud. Y eso hace que Pablo salga a predicar el Evangelio de la manera que hizo. Y si eso es cierto, entonces quizás parte de la razón por la que no estamos yendo más es porque nos falta persuasión. Quizás nos falta persuasión acerca de que ciertamente este mensaje es el único poder para cambiar las vidas y pasarlas del reino de la muerte al reino de la vida. Quizás nos falta convicción o persuasión acerca de el poder que existe en esta palabra para crear la vida en aquellos que están muertos. Quizás nos falta persuasión de la necesidad que tienen todos los demás que no somos nosotros de escuchar el mismo evangelio que tú y yo escuchamos en alguna ocasión. Pablo estaba convencido, y el versículo 10 nos ayuda a entender eso, de que si esta gente no escuchaba el mensaje que en una ocasión él escuchó, ellos iban a pasar a una eternidad de tormento de la cual él quería salvar a muchos. Quizás nosotros no tenemos persuasión suficiente acerca de lo horrendo que es esa condenación, y quizás en parte es porque no pensamos mucho acerca de la condición de aquellos que se pierden. Y a la verdad que como ninguno de nosotros ha estado en el infierno, se nos hace difícil concebir cuál sería el estado agónico de aquellos perdidos. Pero quizás algo que nos pudiera dar una cierta idea, y este es un pensamiento que ha venido a mi mente una y otra vez, es pensar por un momento lo que ocurre en la cruz cuando el Señor Jesucristo, ahí clavado y colgando de un madero, llega a la desesperación y exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de 3 horas de oscuridad. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, encarnado, desesperado al experimentar la ausencia de la gracia y de la compañía de Dios por un periodo de apenas 3 horas quizás. En ningún momento en la historia de la vida de Cristo nosotros encontramos a Cristo desesperado de esa manera. En el Getsemaní él se angustió, no hay duda, pero vino un ángel a ministrarle, y si vino un ángel a ministrarle y a fortalecerlo es porque ese ángel de alguna forma representaba la presencia y la gracia de Dios con él todavía en ese momento difícil. Pero en la cruz, donde él está tomando mi lugar, Cristo está experimentando la soledad que aquellos experimentarán por el resto de la eternidad cuando entren a una eternidad de perdición. La ausencia absoluta, completa de la gracia y la compañía de Dios, no por 3 horas, sino por el resto de la eternidad, sin ninguna esperanza de poder salir de dicha condición. Realmente, si esa realidad nos agarrara por el corazón y nos permitiera ver exactamente lo que eso implica, como pudo haberle pasado o entendido el apóstol Pablo, yo creo que muchos de nosotros iríamos
con mayor frecuencia y vehemencia. Cristo experimenta, entre comillas ahora, un infierno temporal en la cruz, porque eso era lo que a mí me tocaba sufrir, como perdón de mis pecados o como justicia por mis pecados. Y cuando Él toma mi lugar, Él no está allí simbólicamente representándome, Él está literalmente representándome, porque no era un teatro que estábamos haciendo, que Él estaba haciendo en la cruz. Escucha Pablo otra vez. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hago algo al respecto. ¿Qué haces, Pablo? Yo voy y comparto el evangelio de salvación con los demás, con los que no le conocen, con aquellos que todavía están en un estado de mortandad. Cuando tú pasas revista a la vida de Pablo, tú te percatas de que Pablo no solamente estaba convencido de que el juez Cristo vendría en una segunda ocasión, él también estaba convencido de que el juez tendría una cita especial en un tribunal especial, en un momento especial, delante del cual todos nosotros tendríamos que comparecer y rendir cuentas. Y estando Pablo convencido y persuadido de eso, estaba igualmente persuadido y convencido del poder del evangelio para abrir los ojos de la gente, para convencer a los hombres de sus pecados, para liberar a los cautivos de su esclavitud, para producir gozo en medio de las peores circunstancias. Pablo puede hablar de esa manera porque él mismo había experimentado cada uno de esos beneficios. De manera que quizás una de las razones por las cuales no vamos más a menudo es porque quizás no estamos persuadidos o lo suficientemente persuadidos del poder de la verdad detrás del evangelio. Para ir yo tengo que experimentar primero el poder y la autoridad del mensaje del evangelio, que a mí me ha traído salvación, pero que muchas veces se constituye con el paso del tiempo en una mera idea, un concepto teológico, algo que puedo definir y que por tanto al no pasar de allí no me saca de mi zona de confort, no me saca de mi zona de seguridad, ignorando completamente las consecuencias de no ir para aquellos que no escuchan. Pablo también estaba convencido y persuadido acerca del propósito de Dios para toda la humanidad, porque gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación se juntará alrededor del trono para cantar acerca del Cordero inmolado y celebrar las promesas de Dios. Nosotros no podemos olvidar que el Señor Jesús, antes de ascender, nos dio un último mandato: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Pero la única manera de hacer discípulos es predicando el evangelio. Número 2, yo quiero que tú notes o preste atención en el texto que nosotros leímos, no solo a la convicción que se requiere para ir, sino también al amor que nos hará mover de nuestra zona de comodidad al campo misionero. No solo la convicción, sino también el amor que nos moverá del lugar donde estamos, cómodos, seguros, al campo misionero. Versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. El apóstol Pablo está sobrecogido con la experiencia del amor de un Salvador completamente santo, de un Dios que llena todo el universo, que está dispuesto a encarnarse en el vientre de una mujer por 9 meses y pasar en medio de la oscuridad del útero humano y pasar por el canal de nacimiento y hacerse hombre y hacerse siervo y llegar hasta la cruz. Pablo está sobrecogido con el amor
de ese Salvador. Y él dice, el amor de Cristo nos apremia, que en el lenguaje original tiene la connotación de ponerte entre la espada y la pared sin ninguna otra opción. De tal forma que lo que Pablo está diciendo, cuando yo contemplo la grandeza, la magnitud del amor de Cristo, yo me siento entre la espada y la pared de tal manera que yo no encuentro ninguna otra opción que no sea responder de la manera que he respondido con toda mi vida, con toda mi fuerza, con toda mi convicción, a predicar el mismo mensaje que a mí me salvó. Sin el amor de Cristo no hay evangelio, y sin evangelio no hay misión. El amor de Cristo, sin el amor de Cristo no hay evangelio, y el evangelio fue escrito con la tinta que salió de las arterias y las venas de nuestro Señor Jesús. La palabra traducida como apremia también implica nos obliga. Nos sentimos compelidos por las implicaciones, no solamente de la condenación de los perdidos, por las implicaciones de este amor tan extraordinario que va mucho más allá de cualquier límite que yo pudiera conocer o reflexionar. Y reflexionando sobre esto, yo llegué a la convicción que una de las cosas o uno de los requisitos que se necesita para ir es poder aquilatar, entender, apreciar mejor el amor de Cristo a favor de nosotros los pecadores, demostrado en el Calvario sobre vigas de madera cruzadas en forma de cruz. Yo creo que nosotros hemos oído y cantado tantas veces acerca de la cruz de Cristo que la historia del Calvario ya no nos impresiona. La historia del Calvario ya no nos mueve. La historia del Calvario es como oír una verdad vieja repetida tantas veces. No nos motiva, no nos encumbra, no nos produce una sensación de porque nos hemos acostumbrado. Y yo estoy convencido de que si ese amor de Cristo fuese mejor entendido, nosotros seríamos mejores evangelistas, mejores pastores, mejores hombres y mujeres de Dios, mejores esposos, mejores padres, mejores madres, mejores personas, mejores portadores del Evangelio de Cristo. Nuestra experiencia de ir está directamente relacionada con nuestro entendimiento del amor de Cristo por nosotros, y de esa misma manera nuestra experiencia de ir está directamente relacionada a mi amor por Él. Voy a decir eso otra vez, aunque no creo que está tan confuso. Mi experiencia de ir y deseo y pasión por ir está directamente relacionada a mi entendimiento del amor de Cristo por mí, y a mi amor está también directamente relacionada a mi amor por Él. ¿Cómo yo sé eso? Porque uno de sus últimos mandatos, de hecho el último, fue ir y hacer discípulos. ¿Y sabe qué Cristo dijo? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, cada mandamiento que yo he dado será mejor obedecido, de tal manera que para obedecer este último yo también necesito una dosis de amor mucho mayor por Él. Hermanos, tú y yo no necesitamos un nuevo mandamiento para ir, yo necesito uno para quedarme. Yo tengo uno para ir. Yo necesito uno nuevo para quedarme. Las personas que han ido al campo misionero son personas, o que están sosteniendo la soga de aquellos que van, son personas como Hudson Taylor, persuadidos, son personas como Pablo, persuadidos de la verdad del Evangelio. Y eso es cierto para los que van como para los que se quedan. Algunos de ustedes conocen que tanto mi esposa como yo, y digo esto simplemente para la parte final de lo que voy a decir, mi esposa y yo somos médicos, estábamos en Estados Unidos con prácticas muy exitosas, enseñando medicina, practicando medicina, y a la verdad que cuando yo salí de mi país, lo que yo tenía en mente era regresar a mi país. No tenía ni el más mínimo interés
de volver a mi país. Y años después, estando en nuestra iglesia, un misionero que había estado por 30 años en las Filipinas, da su testimonio acerca de cómo él se casó años atrás y a la semana de casarse se fue al campo misionero y dejó a su esposa detrás, quien se iba a reunir con él 6 meses después. Y él cuenta que en aquella ocasión ellos sobrevolaron un área en las montañas de las Filipinas donde nadie había entrado. Y este piloto misionero en una avioneta Cessna que apenas tenía capacidad para un par de personas más, sobrevuela el área por varios días, tira regalos a esta gente que estaba en la montaña como una forma de decirles somos personas amigas. Y luego un día entonces desciende en una planicie cubierta de hierba, pero una planicie, y desmonta a este misionero de apellido Dillinger y a su amigo y levanta vuelo y los deja. Y esa noche ellos tenían que, o antes de la noche, tenían que llegar hasta donde esta tribu estaba sin saber si se lo iban a comer o se lo iban a dejar vivo. Sin conocer el idioma, sin conocer la cultura. Y la gracia de Dios estuvo con ellos y construyeron una choza para ellos y ellos pudieron pasar la noche ahí en esa choza. Y 6 meses después, su nueva esposa, acabadita de casar, se une a él en el campo misionero. Y 30 años después, yo estoy sentado ahí en la iglesia viendo fotos en las montañas de iglesias y de institutos bíblicos sembrados durante esos. Y como si Dios me hubiese hablado audiblemente, aunque no lo oía audiblemente, yo sentí esta pregunta en mi interior: ¿y tu excusa cuál es? Si esa gente puede dejar su país, Estados Unidos, irse a las Filipinas sin su idioma, sin conocer a nadie, sin amigos ni familiares, tú no tienes ninguna excusa para dejar tu práctica privada en este país, a un lugar donde tú conoces el idioma, conoces tus familiares, conoces tus amigos. ¿Cuál es tu excusa? Y yo me sentí convicto. Y fue poco tiempo después que yo tomé la decisión, o tomamos la decisión, de dejar atrás todo eso que habíamos acumulado, considerándolo como basura. Si el Señor Jesucristo fue capaz de dejar atrás su gloria, ¿qué hacíamos nosotros considerando el mejor lugar, el más cómodo, el más seguro, el que más beneficio nos ofrecía, cuando esa no fue la manera ni el modelo que Cristo nos dejó? En tercer lugar, yo quiero que noten no solo la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos a donde debemos estar, sino también la gratitud que debemos expresar. Versículo 15. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo es que Cristo puede morir por mí y yo no puedo vivir por Él? ¿Cómo es que Él puede dar su vida en muerte y yo no puedo dar su vida para la extensión del reino? La razón por la que Pablo puede hacer lo que hizo es porque ya su vida no era suya, su vida había sido cambiada, le pertenecía a alguien. Él tenía un dueño, él tenía un amo a quien tenía que responder y se consideraba esclavo de Cristo. Tenía un amo, tenía un propietario, pero su nuevo dueño no era un capataz, sino un redentor misericordioso. Y con esa gratitud experimentada justamente por lo que ha recibido, él ahora escribe y dice: para que aquellos que ahora viven, porque antes estaban muertos, no continúen viviendo y haciendo lo que antes hacían, sino que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que los salvó. De hecho, no es ni siquiera lógico para Pablo, no lo era, que después de conocer el terror del Señor, que es la traducción que tiene la versión King James de ese texto, conociendo el terror o el temor del Señor, conociendo que el amor de Cristo que lo llegó a premiar, y después de creer que Él murió en su lugar, no era ni siquiera lógico continuar viviendo para sí.
Una y otra vez el Nuevo Testamento nos recuerda que nosotros no podemos continuar viviendo como si la vida que Dios nos regaló fuera todavía nuestra. Déjame leerte rápidamente algunas frases de 3 versículos de la Biblia en 1 Corintios 6, 19. No soy vuestros. Próximo versículo, versículo 20, 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Próximo capítulo, 7:23. Habéis sido comprado por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Si nosotros vivimos para nosotros mismos, será muy difícil dejarlo familiar, dejarlo seguro, dejarlo cómodo, dejarlo conveniente, dejarlo seguro, dejarlo controlable. Aquello que me hace sentir seguro, lo conocido. Ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, o no debiéramos. Cuando tú sigues a Dios, de vez en cuando Dios se aparece en tu vida, simbólicamente hablando, y te dice cosas como esta: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿A cuál tierra, Señor? En esa dirección. Hay una ausencia total de preguntas de parte de Abraham. Tú no escuchas a Abraham diciendo, ¿y qué se come allá? ¿Y qué idioma hablan? ¿Y qué garantías yo tengo? Y Abraham salió para la tierra en la dirección señalada por Dios, y en el camino de la obediencia Dios se le aparece otra vez. La próxima parada de Abraham no era familiar. Y la última parada de Abraham tampoco le era familiar. Ese Dios que sacó a Abraham de su tierra y de su parentela es el mismo Dios que le aparece a Jacob, y en Génesis 46:3 le dice: no tengas temor de bajar a Egipto, porque allí yo te haré una gran nación. Había una hambruna, la sobrevivencia estaba en peligro. Y Dios se le aparece a Jacob y le dice: vete a Egipto y allí yo te voy a hacer una gran nación. Señor, ¿y por qué en Egipto? ¿Y por qué allí? Tú eres Dios, tú puedes hacer una gran nación de mí. Aquí, ¿por qué tú quieres que yo vaya allí? Porque allí son mis planes y no aquí. Y si tú quieres mis planes, tú tienes que irte allí, porque aquí yo no tengo planes para ti. Allí sí yo tengo planes para ti. Y ese es el Dios que me saca de mi tierra y de mi parentela, que me sacó de mi zona de comodidad. Señor, pero allí yo no conozco a nadie, allí yo no tengo familiaridad. Todo lo que yo conozco, todo lo que a mí me da seguridad está aquí. Precisamente allí es donde yo quiero, porque allí tú no tienes nada que te garantice ni te dé seguridad. Y tu seguridad y tu garantía soy yo. Allí tú aprenderás a confiar solamente en mí. Allí tú conocerás la grandeza del Dios que te ha interceptado, la grandeza del Dios que ha venido hasta a ti. Y yo aprendí entonces que muchas veces lo familiar estorba el camino y el trabajo de Dios en nuestras vidas. Porque llegamos a conocer o llegamos a confiar en lo que conocemos y en lo que podemos manejar. Pero eso no es Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Dios está fuera de control. Dios es bueno, pero Él no es seguro. Porque Él es incontrolable. Estamos hablando de la motivación o de la gratitud como la tercera motivación para ir al campo misionero. La gratitud al conocer que ahora yo vivo y estaba muerto, esa gratitud debe hacer que ya yo no viva para mí, sino para aquel que me dio vida. La verdadera gratitud te conduce a Él y a su obra. Si tú lees la historia de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes, ciertamente fue ese sentido de gratitud que los llevó a ser mártires.
Es ese mismo sentido de gratitud y esa renuncia a sus propias vidas que llevó no solamente a los primeros mártires, sino que llevará a los últimos mártires a dar su vida. Escucha lo que el autor del libro de Apocalipsis declara en el capítulo 12, versículo 11, hablando de un tiempo sumamente difícil en medio de la tribulación. Dice que ellos lo vencieron al anticristo por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Nota como el texto dice que ellos lo vencieron por medio de dos cosas: por la sangre con la que se escribió el evangelio, por el poder detrás del mensaje del evangelio, pero dice literalmente que ellos llegaron a vencer y que dieron sus vidas porque ellos no amaron sus vidas. Yo creo que en ocasiones lo que ocurre es que nosotros amamos nuestras vidas todavía demasiado. Vidas que ya no son nuestras, vidas que ya han sido compradas, vidas que ya han sido entregadas al Señor Jesús. Y por tanto, hasta que yo no me desprenda del valor de esa vida, el valor que yo le he dado a esa vida, yo no puedo entregar mi vida en aras del evangelio. Hermanos, una vida no vivida para la gloria de Dios es una pérdida. Porque una vida no vivida para la gloria de Dios es una vida que no tiene valor eterno. Y una vida que no tiene valor eterno es eternamente inservible. Nosotros tenemos un amor y un romance con este mundo, de este lado de la gloria. Claro que queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir. Porque amamos este mundo y la vida en este mundo demasiado. Esa es la única razón por la cual todavía nosotros luchamos con la muerte. El apóstol Pablo dice a los filipenses: no me importa si yo vivo o yo muero. Para mí, de hecho, morir, para mí el vivir, si me quedo vivo es Cristo, y si muero para mí es ganancia. Ahora parece ser, es mi impresión, que todavía yo necesito quedarme porque los beneficia a ustedes, beneficia a la causa. Y en ese caso, pues me quedo tranquilo. Pero en cuanto a mí, el morir es ganancia. Yo he usado esta ilustración en otras ocasiones, pero nosotros nos parecemos piensa por un momento, aquellos que se van de camping, decimos nosotros en inglés, aquellos que se van a acampar, se llevan a una tienda de campaña y se van a la naturaleza a acampar por un par de días. No sé si a ustedes les gusta el irse de tienda de campaña. Yo nunca lo he entendido, no sé por qué debo ir a pasar trabajo a un lugar que tiene de extraordinario, pero hay gente que le gusta. Ahora, la gente que va con tienda de campaña por 2 o 3 días, yo he notado que se llevan muy pocas cosas. A veces un pantalón extra solamente, una camisa extra, no llevan ningún juguete, nada con que jugar. Van con lo mínimo. Y ellos se van y a veces hasta llueve y se mojan. Y entonces el lunes tú te reúnes con ellos y ellos comienzan a contarte lo bien que lo pasaron, el tiempo extraordinario que tuvieron mojándose en aquel lugar, donde no había donde hacer sus necesidades, iban a un monte a hacer sus necesidades. Yo digo, pero si antes teníamos eso y ahora hay lugares dentro de la casa para hacer esa cosa, ¿por qué tú quieres regresar a como éramos antes? Pero ¿sabes una cosa? La razón por la que ellos pasan tan buen tiempo con tan poca cosa es porque ellos saben que 3 días después ellos tienen una casa en la ciudad en mejores condiciones y que este es un lugar de pasada. ¿Te imaginas lo ilógico que sería que tú le preguntes a un amigo: ¿para dónde vas? Voy de tienda de campaña este fin de semana. ¿Y cuándo vuelve? El domingo. ¿Y qué día es hoy? Viernes. Y esos 3 camiones que tú llevas llenos de cosas. Es que me llevo todo mi armario, todo mi closet, toda mi ropa, todo mi dinero. Incluso fui al banco, lo saqué todo. No dejo nada en la ciudad. ¿Te imaginas cuán ilógico sería eso? La razón por la que sería ilógico es porque tú sabes que solamente va a pasar ahí 3 días y tú no necesitas todo eso, todo ese cúmulo de cosas para esos 3 días. Pues nosotros nos parecemos a alguien como esa persona.
Nosotros sabemos que tenemos otra casa, otro hogar, donde vamos a pasar el resto de la eternidad y vamos a pasar por aquí por 70 u 80 años, que sería comparado con la eternidad menos que los 2 o 3 días de tienda de campaña. Y en este lugar donde estamos de pasada queremos acumular todo lo que tenemos. Y por eso Dios dice, acumulaos, Cristo dice, acumulaos vuestros tesoros en los cielos, donde las cosas no se corroen ni se lo come la polilla. Este es el lugar de nuestro campamento. Algunos no acumulan cosas, pero acumulan logros y acumulan títulos. Yo estaba ahí, yo recuerdo. Tenía una pared llena de títulos, de logros en medicina y demás, y premios y todo eso. Y a veces yo pasaba por la pared y como que algo en mi interior se bullía. Hasta que Dios me hizo entender. Y yo los escondí en un closet por 2 años, hasta que mi enfermera, que era la esposa del pastor, me dijo, Miguel, tú tienes que volver a colgar esos títulos, porque el que viene aquí no sabe si tú eres veterinario o médico o lo que tú eres. Y yo le dije, bueno, colócalos tú, y ella buscó a alguien que lo colocó. Pero a algunos de nosotros nos gustan los títulos, pero si hay algo que yo aprendí en la vida cristiana, es que en el reino de los cielos no hay paredes para colgarlos. En la época de Faraón tenía el título, pero Moisés tenía el testimonio. En la época de Jesús, el César tenía el título, Pilato tenía el título, Jesús tenía el testimonio. En la época de Pablo, el César tenía el título, Pablo tenía el testimonio. Hoy en día ni Faraón, ni César, ni Pilato tienen sus títulos, pero a Moisés y Jesús y Pablo tienen sus testimonios en el reino de los cielos. Yo tengo que despegarme de esta vida y desarrollar un sentido de gratitud por lo que Dios ha hecho por mí, reconociendo que mi vida ya no es mía, le pertenece a Él. En cuarto lugar, yo quiero que tú notes no solamente la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos a donde debemos estar, la gratitud que debemos expresar, sino también la actitud que debe cambiar por causa del Evangelio. La actitud que debe cambiar por causa del Evangelio. Versículo 16, a partir de ahora, por lo tanto, a nadie conocemos según la carne, aunque antes conocíamos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Cuando Pablo llegó a los pies de Cristo, su corazón de piedra había sido ablandado y convertido en un corazón de carne. Su mente entenebrecida fue iluminada. Su voluntad esclavizada fue libertada. Y ahora Pablo tenía una visión del mundo completamente distinta a la que él había tenido según la carne. Y ahora le está diciendo, a partir de ahora, a partir del momento de mi nuevo nacimiento, ya no reconocemos a nadie según la carne. Yo creo que en parte, aunque él no lo explica así, pero yo creo que en parte Pablo estaba expresando algo como esto, porque él está diciendo, ya no conocemos a nadie. Conocimos a Cristo según la carne, pero ya no conocemos ni a Él ni a nadie conforme a la cosmovisión de la carne. Yo creo que quizás Pablo estaba pensando anteriormente, un jefe era alguien para ser obedecido. Una mujer quizás era alguien para tener cierto placer o tener hijos. Un amigo era alguien para ser utilizado en mi favor, pero ahora, por causa de Cristo, ya un jefe, una mujer, un amigo son potenciales conversos al Evangelio, porque ya yo no los veo según la carne. Hermanos, la gente está en necesidad de redención. La mayor necesidad de una persona no es ni siquiera que tenga la comida del cuerpo, es que tenga la comida del alma. La gente vive bajo prisiones de hábitos pecaminosos. La gente está tan acostumbrada a esos hábitos pecaminosos que le esclavizan, que todo el tiempo piensan que el disfrute de ellos es su verdadera libertad.
Y si nosotros somos verdaderamente una nueva criatura, nosotros tenemos que tener una nueva visión de las cosas, una nueva cosmovisión. Yo no puedo ser un hombre de negocio y tener un cliente y simplemente verlo según la carne, de tal forma que ahora mi gozo va a estar en venderle este producto y con ninguna intención de haber establecido un contacto con él para que ese día o en cualquier otro momento yo pueda presentarle el evangelio de tal manera que su alma no llegue a la condenación eterna. Si las cosas viejas pasaron, versículo 17, y todas son hechas nuevas, la manera de ver el mundo y las personas también debió haber cambiado y debió haber sido hecho nuevo. Eso implica que mis pecados, si todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, eso implica que todos mis pecados fueron perdonados y se fueron, pero también mi manera de vivir se fue, mi manera de pensar se fue, mi manera de evaluar a los demás también se fue. Y todo eso a causa del poder del evangelio. Yo creo que algunas veces la falta de celo, la falta de pasión por la evangelización es porque precisamente nuestra visión no ha cambiado. Y no ha cambiado porque no he podido aquilatar el valor del evangelio. En quinto lugar, y por último, yo quiero que noten no solamente la convicción que se requiere para ir, el amor que nos moverá de donde estamos a donde debemos estar, la gratitud que debemos expresar, la actitud que debe cambiar por causa del evangelio, sino también la responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros hombros. La responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros hombros. Escucha. Por lo tanto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El texto no dice, vosotros llegaréis a ser embajadores de Cristo. Vosotros sois embajadores de Cristo. Por tanto, ir y ejercer la responsabilidad del embajador. Y como decíamos anoche, el embajador es alguien a quien se le ha dado un mensaje, se le ha encomendado un mensaje que él tiene que llevar a alguien en representación de la nación o del presidente que lo envía, y él tiene que ser cauteloso en entregar exactamente eso que a él le han entregado. Y de esa manera, entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, es porque se nos ha entregado un mensaje que tenemos que llevar a gente que no lo tiene, y tenemos que cuidar que al llevarlo nosotros no distorsionemos el mensaje que nos han entregado, y sobre todo cuando ese mensaje tiene que ver con la revelación de Dios. Dios no nos dejó otro mensaje, y Dios no ha hecho a ningún otro embajador de su reino que no sea a sus hijos que han alcanzado salvación por medio del poder del evangelio. Escucha cómo Pablo lo dice en ese texto, que nosotros somos como si Dios rogara por medio de nosotros, el Creador rogando a la criatura perdida a través de criaturas salvadas, reconciliaos conmigo. ¿Cómo lo hago, Dios? Por medio del evangelio y del mensaje que le otorgué a aquellos que ya yo salvé primero, y ahora los he enviado a ustedes para que puedan escuchar el mismo mensaje. Hay una responsabilidad enorme puesta sobre nuestros hombros. Ahora escuche. La gente necesita oír un mensaje, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la gente necesita ver un mensaje vivido también. Porque cuando la gente vea una vida transformada, como en el caso del apóstol Pablo, eso le brinda credibilidad a las palabras que ellos van a oír. Cristo dijo, mi vida, mis palabras son espíritu y son vida. La gente necesita ver eso en personas que caminan sobre la faz de la tierra. Dios toma a un hombre que estaba muerto, estaba ciego, muerto en delitos y pecados, con una voluntad esclavizada, un corazón de piedra, sin ningún interés por Dios, le cambia la vida, lo hace embajador y le entrega el mensaje por medio del cual él llegó a creer. Dios puede hacer el trabajo sin nosotros. De hecho, yo a veces me pregunto por qué Él no lo hace solo, porque lo haría mucho mejor.
Es como el niño de 7 años que tú quieres enseñar a pintar y tú eres un padre que es responsable, que ama a tu hijo y le quiere ayudar a ser responsable. Y tú le dices, hijo, vamos a pintar esta pared. Y el hijo comienza a pintar la pared y tú estás viendo, no sé cómo usted le llama, nosotros le llamamos tollo, lo mal que está pintando la pared, y tú sigues ahí con tu hijo y luego él se acuesta y tú vienes y arreglas la pared más tarde. Y al otro día le dice, mira la pared que yo y mi hijo pintamos. ¿Cómo le dicen ustedes a eso cuando usted hace un tollo, decimos nosotros, cuando tú has pintado mal y es garabatos? Yo creo que nosotros vivimos haciendo garabatos y Dios viene y lo arregla y luego dice, mira lo que mis hijos y yo hicimos. Y nosotros decimos, wow. Es como el pájaro carpintero. ¿Le dicen pájaro carpintero ustedes también? Que se para en una mata de palma y comienza a hacer un hoyo. Y mientras él está ahí trabajando, de repente viene un rayo, ¡pah! Y le da la mata de palma y la tumba. Y él sale volando y dice, wow, lo que mi pico fue capaz de hacer. Yo creo que nosotros somos un poco así. Dios coge personas inservibles. Escucha como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. En caso de que tú te creyeras muy sabio, dice que nos escogió a nosotros los necios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo, en caso que tú te consideras muy honorable, él dice lo vil y despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero esa gente vil y necia que la ha escogido es la gente en quien él pone su mensaje en sus labios y le dice, tú ahora eres mi embajador, ve y predica el evangelio. La pasión de Pablo por alcanzar a los perdidos es digno de imitar. Nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, como si Dios lo hiciera a través de nosotros. Tú puedes sentir en las palabras de Pablo, yo no sé cuando él escribió esto lo que estaba sintiendo, pero a veces yo trato de ponerme en las sandalias, en este caso, de aquel que estaba actuando, o lo que estaba escribiendo, o actuando la historia, o viviendo la historia. Yo siento una súplica desgarradora de parte de Pablo cuando escribió estas palabras. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Tú sientes la intensidad y la urgencia en las palabras de Pablo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar como embajadores? Está ahí. Nos vamos a devolver un versículo antes, versículo 19. A saber, este es el mensaje, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, que dio el primer paso para reconciliarse con el hombre, estaba en Cristo produciendo la reconciliación, y la manera como Dios produjo tal reconciliación fue justamente no tomando en cuenta a los hombres, no apilando sus pecados, no llevando una contabilidad de sus pecados, sino que a través de Cristo le ha dado perdón de pecados y ahora nos ha otorgado a nosotros, después que Cristo escribió el mensaje con su propia sangre, nos ha otorgado a nosotros el mensaje para que roguemos a los hombres como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados conmigo. Quizás esta historia te pueda ayudar a entender un poco lo que estamos diciendo. Es una historia que yo he usado otras veces, quizá algunos la han escuchado por internet y demás, pero seguro que otros no. Pero se cuenta la historia de un rey que tenía un hijo de 4 años y todos los días él salía al patio a jugar con su hijo. 5 o 6 de la tarde, cuando el sol caía, el rey salía y llamaba a su hijo por su nombre, el hijo venía, jugaba con él. Y un día el rey salió y llamó a su hijo y no hubo respuesta. Y él volvió y llamó a su hijo y no hubo respuesta.
Los reyes no son diferentes a nosotros, y él se inquietó y se puso ansioso, llamó a sus siervos. Prácticamente era la época de los reyes, el país entero le pertenecía. Llamó a sus siervos y sus siervos salieron a buscar a su hijo, pero su hijo no apareció en ningún lugar. Mientras tanto, el chicuelo se había perdido en la enormidad de la extensión del reino del rey. Se había caído, sus ropas se habían vuelto harapientas, sucias, se habían agarrado en diferentes cosas y se habían roto. Y de vez en cuando él iba donde un hombre y le decía, Señor, Señor, yo soy el hijo del rey. Y lo veían y le decían, no, ningún príncipe luce de esa manera, sigue tu camino. Y como los adultos saben más que y mejor que los niños, él llegó poco a poco a creerse la historia de que él no era el hijo del rey. Y los días pasaron y los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y los meses en años. Y un día el rey se enteró que el criminal más buscado en todo su reino era su propio hijo. Y el hijo pasaba frente al calabozo y miraba hacia el castillo. Él odiaba la autoridad y hacía, yo odio la autoridad. Y seguía caminando. Pero un día, este joven criminal fue capturado por la justicia y llevado al calabozo que estaba en el patio del castillo del rey. Eran los tiempos de los reyes, él tenía absoluta autoridad para hacer y deshacer. Y la noche antes de su ajusticiamiento, su padre bajó al calabozo, se sentó frente a su hijo, abrió la puerta, se sentó en un banco y le dijo, hijo, mañana tú has de ir a la horca. Te he esperado por años, he llorado por ti, te he llorado al esperar y te convertiste en este hombre malvado y ahora hemos llegado a esto. El rey mira hacia abajo, luego mira a su hijo y le dice, pero, este era un rey bondadoso, le dice, hijo, yo he decidido darte tu libertad. Y con eso el rey abrió la puerta del calabozo, invitó a su hijo a salir. Su hijo tomó su chaqueta, se la tiró sobre su espalda, subió una escalinata y se perdió en la oscuridad de la noche. No fue hasta 2 semanas más tarde, cuando su hijo se enteró que el día de su ajusticiamiento, su propio padre había ido a la horca para que la demanda de la ley fuera cumplida. Tú preguntarás, ¿y quién es ese? ¿Y qué pasó con el hombre joven? Bueno, tú eres ese hombre joven. Y tú eres ese hombre joven. Y tú eres ese hombre joven. Y Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, no contando sus pecados en contra de ellos, no apilándolos, hasta que Cristo fue a la cruz y lo perdonó para que la demanda de la ley fuera cumplida. Y tú eres embajador de ese mensaje. Dios te ha enviado a decir a los hombres que millones de pecados cometidos por millones de personas por miles de años ahora han sido perdonados en Cristo por la sangre derramada delante de Dios a favor de los pecadores. De tal manera que aquel que no conoció pecado, versículo 21, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en él.
que aquel que vivió en perfecta conformidad con la ley de Dios, aquel que nunca desobedeció al Padre, aquel que nunca se salió de su voluntad, aquel que todo el tiempo glorificó a su Padre, fue a la cruz para que personas que todo el tiempo no glorificaron al Padre, que todo el tiempo lo desobedecieron, que todo el tiempo vivieron fuera de la voluntad de Dios, pudieran llegar a ser justicia de Dios en el crucificado. Y ahora salvos, tu vida no te pertenece. Aquellos que viven ya no pueden vivir para sí, sino para aquel que dio su vida por ellos. Tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un embajador de su mensaje. Lo quieras o no, si tú eres salvo, tú eres un embajador de su mensaje. Y lo quieras o no, tienes una responsabilidad sobre tus hombros de ir y predicar el mensaje a los perdidos, como si Dios estuviera rogando por medio de ti a esa persona que está de frente a ti, reconciliados con Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cuál es tu respuesta? ¿Cómo va a responder al amor de Cristo que apremia a todo aquel que puede aquilatar todo el amor que requirió, dejar la gloria, convertirse en hombre, convertirse en siervo, morir en una cruz, maldito por el pecado de los hombres, condenado por tu perdón? Padre, te alabamos y bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por el perdón recibido, la vida entregada. Te pedimos que nos ayude a vivir con gratitud en respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, de tal manera que podamos honrar la responsabilidad que ha puesto sobre nuestros hombros, nombrándolos embajadores del reino de los cielos, para que dicho reino pueda ser extendido a lo largo y lo ancho de toda la tierra a través de hombres y mujeres que tú has comprado a precio de sangre, que ya no tienen una vida que le pertenece porque te pertenece a ti, y que no podemos continuar amando nuestras vidas como la amábamos antes, que no podemos continuar viendo las cosas según la carne porque tenemos una mente renovada y ya no podemos considerar a nadie según la carne. Oh Dios, que tu reino venga a nosotros y nosotros hayamos contribuido a la extensión de tu reino, para la gloria de tu nombre, en el poder de tu Espíritu y bajo tu autoridad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.